Cariño, ni siquiera estás vestida. Llegarás tarde a la iglesia. No, no voy. Pero papá, te arrestarán. ¿No sabes que han aprobado una nueva ley? No se permite pescar los domingos. Así es. Y ahora todo el mundo quiere ir a la iglesia. Pero la abuela no va a la iglesia. Es porque ella tiene una excepción de salud. Entonces, ¿es la abuela la única que tiene excepción de ir a la iglesia? ¿O tendremos uno también? Hoy con suerte vamos a responder esa pregunta. Entonces, comencemos. Era una época más sencilla, cuando todas las familias iban a la iglesia el domingo, pero lo más interesante es que ese clip era un episodio ficticio que nos mostraba no solo el descanso dominical obligatorio, sino también el culto dominical obligatorio. El método Blessington fue un episodio de una excelente serie de televisión familiar que se emitió el 15 de noviembre de 1959. La serie se tituló Alfred Hitchcock presenta. Sí, ese mismo Alfred Hitchcock que dirigió películas como Psicosis y Los pájaros. De todos modos, en este episodio la familia discute con el padre porque necesita ir a la iglesia. Mientras el padre explica que no quería ir a la iglesia el domingo, echa un vistazo a toda la escena y dime si puedes ver algo que yo no vi. ¿Qué? Hermosa mañana. Cariño, ni siquiera estás vestida. ¿Llegarás tarde a la iglesia? No voy. ¿No vas? ¿Por qué? John, no has faltado a la iglesia en 20 años. ¿Te importa si pregunto por qué? Voy a pescar. ¿A pescar? Pero papá, no puedes pescar, te van a arrestar. Aprobaron una nueva ley. No se permite pescar los domingos. ¿Quién la pasó? La semana pasada, la Liga para la Democracia. Y ahora todo el mundo tiene que ir a la iglesia el domingo. Pero la abuela no va a la iglesia. Es porque ella tiene un certificado de salud. Si tienes edad suficiente, puedes conseguir uno. Por eso no hay nadie en la calle el domingo por la mañana. Oh, no me había dado cuenta de eso. Bueno, por supuesto que no. Siempre has estado en la iglesia. No importa. He decidido que voy a pescar. ¿En serio, papá? Ahora no parezcan todos tan alarmados. No es necesario que llames a un abogado y me internen. Voy a comer una gran pila de panqueques frescos y esponjosos, ahogados en almíbar, dorado y espumoso, y luego iré a pescar. Bueno, niños, iremos a la iglesia. La mayoría de la gente no se da cuenta, pero pronto la vida imitará al arte. Esto se debe a que estamos a punto de ver algo que la Fundación Heritage está preparando al pedir un día de descanso uniforme. Mirando esto nuevamente, creo que todos deberíamos preguntarnos, ¿es esto real y verdadero? ¿Realmente la vida va a imitar al arte? Los adventistas del séptimo día han estado diciendo esto durante años. Hemos enseñado que en Estados Unidos se aprobarán leyes que requerirán que las personas abandonen ciertas actividades los domingos y que vayan a la iglesia los domingos, tal como en el video. Es interesante notar que incluso en este episodio de 1959, lo único que excluía a alguien de tener que asistir a la iglesia el domingo era un certificado de mala salud. Desde la perspectiva cinematográfica ficticia de Alfred Hitchcock, cuando miro 30 años hacia el futuro, vi una sociedad en la que se respetaba la santidad del domingo, pero ciertamente no creo esto que sea ficción. Más aún ahora, porque la Fundación Heritage acaba de publicar este documento el 8 de enero del 2026 titulado Salvar Estados Unidos salvando a la familia. Déjame mostrarte lo que tiene que decir. La situación de la familia estadounidense está en crisis, con una baja tasa de matrimonio, una baja tasa de fertilidad y una epidemia de hogares rotos, sin la formación y estabilidad de las familias. Estados Unidos no sobrevivirá. La Fundación Heritage está preparando algo por ese documento. Dicen que quieren examinar el estado actual de la familia estadounidense, junto con soluciones innovadoras para fomentar la formación de familias. Ahora, no te pierdas esto. La Fundación Heritage ha identificado un problema con la familia y ha declarado que también tienen algunas soluciones. Y en un momento les mostraré cuáles son algunas de esas soluciones. Pero primero, necesito mostrarles una conexión entre el año de este episodio y el año que Heritage Formation realmente despegó. El episodio, según IMDb, tiene lugar en el futuro año 1980. Esta coincidencia temporal es importante, porque fue en esa época, en 1980, cuando esta organización religiosa adquirió relevancia en Estados Unidos. Pero no confíes en mí, solo en mi palabra. Eche un vistazo a usted mismo. Quisiera llevaros al año 1980.
Ronald Reagan acaba de ganar la presidencia. Un grupo de investigación joven llamado Heritage Foundation publicó independientemente un plan cuyo propósito era empujar a la administración republicana entrante más a la derecha e introducir una ideología más conservadora. En la Casa Blanca, el plan se llamó Mandato de Liderazgo y era un gigante. 20 volúmenes, 3.000 páginas, literalmente miles de ideas expuestas para que la administración Reagan las adopte. Esas 3.000 páginas se redujeron posteriormente a unas simples 1.000 páginas y finalmente se publicaron como libro. Reagan terminó pidiendo a la Fundación Heritage que entregara una copia a cada miembro del Congreso y pronto este libro se convirtió en un éxito de ventas en todo el país. Esto fue escrito hace casi 44 años. La Heritage Foundation estima que un año después de entregar su primer mandato de liderazgo, en 1980, la administración Reagan había implementado el 60% de sus más de 2.000 propuestas. Como dije, casualmente es el mismo año en que Alfred Hitchcock profetizó en televisión que se aprobaría una ley dominical. Se trata de una organización religiosa que está adquiriendo relevancia y que en realidad quería tomar las riendas del gobierno. Y tomaron las riendas porque ese era el resultado estimado de este movimiento. Tú mismo lo escuchaste, en un año hasta el 60% de los mandatos de este documento fueron implementados por la administración Reagan, quien curiosamente tenía este lema cuando se presentó como candidato. Así es, hagamos que Estados Unidos vuelva a ser grande otra vez. No podría inventar esto, pero la historia es más profunda. Obviamente, el paralelismo inicial es claro. En 1980 se llamó Hagamos de Estados Unidos grande otra vez. En 2024 se trató de Make America Great Again, de nuevo. Y ahora se suma nuevamente la Fundación Heritage. En 1980, bajo el mandato de Ronald Reagan, la Fundación Heritage emitió un mandato de liderazgo y en 2025 hubo otro mandato de liderazgo que eventualmente se convirtió en la base del proyecto 2025. ¿Soy solo yo o ves un patrón aquí también? Y solo para hacer la coincidencia profética, o debería decir el cumplimiento profético aún más claro, revisemos el mandato del proyecto 2025 para el liderazgo para descubrir qué porcentaje, si hay alguno, ha sido implementado por la administración Trump. Esto indica que el progreso se sitúa en un 51%. Es cierto que es un poco más lento de lo que ocurrió bajo la administración Reagan, pero lo más preocupante es una de las soluciones propuestas por la Fundación Heritage para restaurar la familia estadounidense. En el documento que mencioné antes decían esto en la sección titulada Un día uniforme de descanso. Dice, dado que las leyes de zonificación permiten a una comunidad determinar dónde se puedan operar ciertos negocios, las leyes azules reflejan las decisiones locales sobre cuánto se pueden operar estos negocios. En el caso de Meg Hogan contra Maryland, la Corte Suprema dictaminó por 8 votos a 1 que las leyes de cierta índole dominical que incluyen el propósito del día de descanso uniforme son constitucionales y pueden adaptarse al hecho de que la mayoría de las personas que descansan por motivos religiosos lo hacen el domingo. Y aquí es donde el lenguaje empieza a sonar inofensivo, justo antes de dejar de serlo. Aquí se comparan las leyes azules con las leyes de zonificación para edificios, lo que indica que ambas cumplen con el propósito importante para la seguridad y el funcionamiento de la sociedad. Continúa diciendo, un día de descanso uniforme que limita la actividad comercial puede establecer límites temporales que ayudan a las comunidades a reservar tiempo para la observancia religiosa, las reuniones familiares, las actividades al aire libre y el descanso. Una base estable de investigaciones muestra que estas prácticas se correlacionan con una mejor salud mental, vínculos sociales más fuertes y estructuras familiares más estables. Al restablecer un ritmo común de descanso y reflexión, las leyes del descanso comunitario podrían ayudar a revertir la tendencia hacia la falta de hogar espiritual y fomentar los hábitos sociales necesarios para que las comunidades se unan y prosperen. ¿Estás viendo el patrón aquí? Lo llaman leyes de descanso comunitario, pero es simple. El día comunitario uniforme que quieren es el domingo. Entonces, simplemente intercambian las palabras. Y la ley de descanso comunitario que quieren es en realidad una ley dominical. Quieren restaurar América, quieren hacerlo grande otra vez, y un domingo uniforme de descanso es una de las formas en que imaginan lograr esto. Quiero leer otra de las afirmaciones del reciente documento de Heritage Foundation. Terminan diciendo, a pesar de la cultura de la entrega a pedido del Servicio Postal de Estados Unidos, no entrega el correo los domingos. La mayoría de los deportes juveniles organizados evitan las competencias dominicales, y la mayoría de los bancos cierran los domingos.
La popular cadena Chick-fil-A cierra sus restaurantes los domingos para beneficio de sus trabajadores y sus familias, donde forman nuevas comunidades planificadas o comunidades de transición. Debería considerarse agregar días de descanso como parte de sus planes maestros para una vida comunitaria equilibrada y próspera. Además, parece que Chick-fil-A no ha pasado desapercibido para los autores de este documento, y pronto podríamos comenzar a escuchar más canciones como esta en nuestros servicios de streaming. Cierra el domingo. Tú, mi Chick-fil-A, pon a tu familia manos a la obra. Entonces, ¿por qué les interesa esto? ¿Qué intentan lograr exactamente? Como dije, están desesperados por arreglar la sociedad y este es exactamente el tipo de sentimiento que se expresa en la gran controversia sobre el domingo y la visión de la moralidad. Dice, aquellos que honran el sábado bíblico serán denunciados como enemigos de la ley y el orden rompiendo las restricciones morales de la sociedad, causando anarquía y corrupción y atrayendo los juicios de Dios sobre la tierra. Sus grupos conscientes serán pronunciados por su obstinación, terquedad y desprecio a la autoridad. Serán acusados de descontento con el gobierno. El mismo sentimiento que conectaba la santidad del domingo con el bienestar social prevalecía a finales del siglo XIX, cuando la Asociación Nacional de Reforma intentó utilizar diversos medios para implementar la santidad del domingo. Lo más inquietante no es que esto haya sucedido antes, sino lo familiar que suena ahora. El razonamiento, esto no es nada nuevo. Es cierto que ha habido una pausa en la presión a favor de esta realidad en Estados Unidos. Sin embargo, esto se está convirtiendo cada vez más en un problema y es necesario hablar de ello. Pero más allá del enfoque moralista para la mejora de la sociedad, hay algo más detrás de este movimiento. Esencialmente, a primera vista, parece que simplemente intenta restaurar la moralidad de la sociedad, pero en el fondo hay algo más que una simple ley dominical. El problema es que grupos de cristianos que desean ver a Jesús sentado en el trono de este país están dispuestos a hacer lo necesario para que esto suceda. Lo que oímos es que lo hacen por la estabilidad de la sociedad, pero en realidad se trata de poder, en particular del poder del gobierno sobre la sociedad, y esta pretensión de mejorar la sociedad es, en principio, la misma que ocurrió en la guerra en el cielo. Analicen esta declaración del gran conflicto, que explica cómo sucedió esto. Dice, la política de Satanás en este conflicto final con el pueblo de Dios es la misma que empleó al comienzo del gran conflicto en el cielo. Profesó buscar la estabilidad del gobierno divino, mientras que secretamente se esforzaba al máximo para derrocarlo. Espero que hayan entendido. Todo esto para llevar a cabo sus planes de apoderarse del gobierno celestial. La política de Satanás era aparentar buscar la estabilidad del gobierno, o mejor dicho, la estabilidad de la sociedad. No creo que la palabra política sea accidental. Creo que es de inspiración divina, la que nos permite saber que habrá políticas implementadas por individuos al final de los tiempos que también afirman buscar la estabilidad de la sociedad, mientras que en realidad buscan tomar el control del gobierno. Este control se resume en la imagen de Apocalipsis 17, donde se ve a una mujer montada sobre una bestia, y como muchos ya saben, la mujer representa a la iglesia y la bestia al Estado. En este caso, es una representación directa de cómo el catolicismo romano ha controlado los poderes estatales a lo largo de los siglos, pero al ver que Apocalipsis 17 se refiere a que esta mujer es madre de rameras, podemos entender que las hijas de esta mujer simplemente, al igual que su madre, también buscarán tomar las riendas del gobierno. Cuando estas organizaciones dicen que buscan sanar a la familia y a la nación, puede sonar bien, pero en realidad lo que buscan es cristianizar al país, y esto se evidencia en su propio documento. La asistencia a la iglesia en Estados Unidos se ha desplomado en los últimos 50 años, con profundas consecuencias para las personas, las familias y la sociedad. En 1975, más de un tercio de los adultos estadounidenses asistían a servicios religiosos semanalmente. Hoy en día esa cifra ha caído a solo 1 de cada 5. Espero que estéis viendo esto. La parte principal de estos movimientos es lograr que la gente vuelva a sentarse en las sillas. Es para evitar que papá intente ir a pescar los domingos y está intentando que hagamos lo mismo. También por eso, a pesar de lo que dicen, a pesar de la realidad de que siempre dicen que habrá libertad religiosa, sin obligar a nadie, aún así siempre se vuelve al domingo. Además de esto, tienes que entender que están librando una guerra
de la que seguiré hablando hasta la saciedad, porque realmente quiero que las entiendas, realmente quiero que entiendas cuál es el problema principal al final de los tiempos. Puedes ver la guerra en esta sección titulada La disminución de la asistencia a la iglesia. Tiene este gráfico para mostrar la disminución de la asistencia a la iglesia en las últimas décadas. Ahora, por favor, presta atención, porque quiero ver si puedes captar la palabra clave, antes de decirte cuál es. Este es su resumen porque se ha producido la disminución en la asistencia a la iglesia. No existe una única explicación para el declive de la religiosidad en Estados Unidos. Sin embargo, la creciente alineación de la identidad política liberal con el secularismo durante las décadas de 1990 y 2000 ha llevado a una especie de religión organizada. Las personas de tendencia liberal se desafiliaron de un número mucho mayor de los que se autodenominaban conservadores. Las diferencias ahora son notablemente marcadas. Continúan diciendo, sin embargo, uno de los mayores impedimentos que los estadounidenses religiosos deben enfrentar es el secularismo generalizado impuesto por la cultura y el gobierno. Espero que hayas captado esta palabra, secularismo. Esta clase de personas ve al secularismo como el enemigo que debe ser derrotado. El secularismo es la ideología que busca eliminar a Dios de todo, incluido el gobierno. Para muchas personas, la solución al secularismo impuesto por el gobierno es el cristianismo impuesto por el gobierno, también conocido como romanismo. Liberal versus conservador, secularista versus cristiano. Ambas partes creen que tienen razón, y ambas partes, si tuvieran suficiente tiempo, justificarían la fuerza. La única diferencia es que, al lado, según la historia y la profecía, obtendrá el poder. Curiosamente, inmediatamente después de esta sección sobre el tratamiento de la asistencia a la iglesia y el secularismo, hay una sección titulada sobre el respeto a la conciencia y la libertad religiosa. Dicen que quieren proteger la libertad religiosa, lo que honestamente parece limitar a proteger únicamente la libertad religiosa de los cristianos, ya que están ansiosos por señalar que la mayoría de las personas que toman un día de descanso por razones religiosas lo hacen los domingos. Por favor, no te lo pierdas inmediatamente después de esta sección sobre la protección de la libertad de conciencia. Irónicamente, esta es la sección que apoya un día uniforme de culto, que obviamente es el domingo. Históricamente, cuando esto sucedió en el Sacro Imperio Romano Germánico, estas leyes dominicales se convirtieron en parte de la ley gubernamental para el culto dominical obligatorio, particularmente alrededor del año 800 después de Cristo, donde realmente se solidificó después de siglos de amenazas y coerción. Cuando hablamos de estos temas a menudo, me encuentro con muchas personas que comentan de esto. Nunca sucederá en los Estados Unidos, que esto no es más que paranoia religiosa por parte de los adventistas del séptimo día. Sin embargo, en este punto, honestamente, cualquiera que esté mirando lo que está sucediendo y crea que es una ficción, en mi opinión, ha perdido toda credibilidad y está siendo potencialmente intelectualmente deshonesto. Está claro que hay poderes actuando en este país que obviamente quieren cristianizar Estados Unidos y quieren que esa cristianización de Estados Unidos esté marcada por un día de descanso uniforme. Ese día uniforme de descanso no va a ser lunes, no va a ser martes, miércoles, jueves, viernes o sábado. De hecho, será domingo, porque eso es exactamente lo que sucedió en el Sacro Imperio Romano con la primera bestia de Apocalipsis 13, y es exactamente lo que sucederá nuevamente cuando se forme la imagen de ese imperio. Lo que veo en este último documento de la Heritage Foundation es otro ángulo para su impulso a implementar la santidad del domingo. En el documento del proyecto 2025, el reclamo fue impulsado a través de los trabajadores y dándoles un día libre, y ahora en este documento el ángulo está siendo impulsado a través de la familia. Es interesante que en el proyecto 2025 dijeron que se haría excepciones para los guardadores del sábado, al igual que las excepciones para la abuela, pero la realidad sigue siendo la misma. Al final del día siempre volvemos al domingo, y puedo decir con seguridad que al final no habrá excepciones. Como dije, superficialmente la familia y un día libre son realmente causas valiosas, pero por desgracia esto no va a acabar en una causa muy indigna, con hombres y mujeres obligados, exactamente como vimos en aquel episodio de Alfred Hitchcock presenta cómo la sociedad se ve exactamente así. Esta es la imagen de Estados Unidos que muchos piden a gritos, donde familias cristianas sanas asisten a la iglesia juntas y sin actividades los domingos, ya sean forzadas o no. Y les prometo que no estoy eligiendo un lado político en esta discusión, como saben aquellos de ustedes que han estado en este canal por algún tiempo. Siempre digo que mi desagrado por la izquierda y la derecha es bastante igual. En estos momentos
La velocidad de la profecía va aumentando. En estos momentos en los que pronto la única manera de que la abuela pueda faltar a la misa el domingo será tener un certificado de salud o de mala salud. Quiero animaros a que compartáis estas pistas digitales con otros, porque no se supone que debamos quedarnos de brazos cruzados, esperando y sin hacer nada mientras todas estas cosas suceden. La gente necesita entender que hay un Dios, necesita comprender que hay un Dios que existe y que no obliga ni coacciona a las personas a adorarlo, aunque hay muchos cristianos que están tergiversando a Dios al hacerlo. A parecer así es necesario que haya un grupo de personas, un grupo de cristianos, me atrevo a decir, un remanente que entiende el carácter de Dios y se pronuncie en contra de estos intentos lentos y constantes de implementar la ideología del romanismo, formando una unión de iglesia y Estado. Mi oración es que ustedes entiendan la importancia de estos temas y que entiendan que efectivamente hay cristianos de diversas denominaciones que también entienden que nuestras voces necesitan ser escuchadas en este tema del sábado. Un saludo a los judíos mesiánicos, guardadores del sábado, a los bautistas del séptimo día y a los demás guardianes del sábado que han estado con nosotros en este viaje. He notado algunos de sus comentarios en la sección de comentarios y solo quiero que sepas que te veo y te respeto. Para mí está claro que la invasión de los poderes religiosos para controlar el gobierno se ha mantenido bajo control durante más de 40 años. En realidad, en el caso de la Asociación Nacional de Reforma, deberíamos decir durante más de 140 años. No sé lo que les pasa a ustedes, pero estos temas se están repitiendo y es necesario que más personas hablen y lo hagan con humildad y fortaleza cristianas. Que Dios nos bendiga mientras hacemos nuestra parte, no importa cuán pequeña o grande sea. Así pues busquemos todos a conocer a este Dios de libertad por nosotros mismos y representémoslo adecuadamente. Dios los bendiga.